Ok, ahora vamos a comenzar con la grabación de la clase. Okay. Listo. Ok, vamos a empezar a hablar. El tema de hoy va a ser los derechos humanos. Yo voy a escoger el tema de los derechos humanos a lo largo de la historia. Y antes de entrar de lleno a lo que es los derechos humanos o cómo se ha dado a través de la historia, pues vamos a hacer como una pequeña reflexión, ¿no? Los derechos humanos no existieron tal y como son desde el inicio de los tiempos. A continuación, veremos algunos de esos que dieron lugar a la creación e implementación de los derechos humanos alrededor del mundo. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto, y la Declaración de los Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos de la historia de los derechos humanos. Vamos a lo siguiente. La conquista de Babilonia. En el año 539 a.C., si mal no recuerdo, los ejércitos de Ciro el Grande, que fue el primer gran rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró a todas las personas que tenían los derechos a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros derechos fueron grabados en un cilindro de barro, que es el que podemos ver aquí en la presentación. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Vamos a lo siguiente. La Carta Magna. Ahora, la Carta Magna podría decirse que hoy también llamada la Gran Carta, que fue la influencia más primitiva y más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo del habla inglesa. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho a las viudas que poseían propiedades para poder decidir no volver a casarse. Y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohíben el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Y lo que podemos ver aquí en esta imagen, es, no sé si solo que nos revisaron. Okay. Bueno, una disculpa, la estoy tapando un poco con la presentación, pero si quieren lo pausa un poquito más por acá. Okay. Lo que podemos ver aquí es, si no estoy mal, una réplica de la Carta Magna que contiene los estatutos que les acabo de explicar y que fue de las inspiraciones para lo que hoy es la Declaración de los Derechos Humanos. Okay. Ahora pasemos con la petición de derecho. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la petición de derecho elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. La petición del derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hacer valer 4 principios. El primero, que no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Número 2, que no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Número 3, a ningún soldado se le pueda acuartelar con los ciudadanos. Y por último, número 4, no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Okay. Esto que estamos viendo aquí es una foto de lo que fue el documento original, que tengo entendido que está exhibido en un museo en Francia, la cual es la que les estaba mencionando ahorita, donde se exponían esos primeros 4 principios. Ahora, vamos con lo siguiente.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico, el Congreso publicó la Declaración de Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas principales: en los derechos individuales y el derecho a la revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la Revolución Francesa. Esto que estamos aquí, evidentemente, es una copia del documento original, puesto que el documento original ya tiene una gran cantidad de años. El documento original está exhibido en un museo de Washington, que fue el documento que se firmó no solo por Thomas Jefferson, sino por varios pensadores de esa época y políticos, para propiciar pues la independencia de la Gran Bretaña y una revolución por parte del pueblo de Estados Unidos. Vamos a la siguiente: la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos. Escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la Constitución Nacional escrita más antigua en uso y define los órganos principales del gobierno y los derechos básicos de los ciudadanos. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. La Declaración de Derechos le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de la religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Bueno, no pude encontrar una foto que tuviera bien detallados los aspectos, pero esta es una imagen que nos puede dar más o menos una idea de cómo se ve la Carta de Derechos. Vamos a la siguiente. La Revolución Francesa. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo 6 semanas después del ataque súbito a la Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. Ahora, la declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Lo que podemos ver en esta imagen es una pintura de aquel día, que esto que vemos aquí, esto que está acá arriba, ¿cómo decirlo?, edificio o esta estructura era la Bastilla, que era una de las prisiones más grandes que existía en Francia, en donde estaban recluidos muchas personas, algunos presos políticos, criminales de guerra, y fue crucial la toma de la Bastilla para poder derrocar esta monarquía absoluta que existía en la Francia. Vamos con lo siguiente, por favor. Okay. La primera convención de Ginebra. Ahora, en 1800, vamos a dar un salto muy grande. En 1864, 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, por la invitación del Consejo Federal Suizo y por la iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate.
Los principios más importantes establecidos en la Convención y mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. No sé si a ustedes les ha tocado ver algo, a lo mejor en algunas películas, pero las personas que tenían conocimientos en medicina y que podían apoyar a los soldados que estaban en guerra portaban tanto en su brazo como en el casco un símbolo en donde el fondo era blanco y había una cruz roja. Ese era el modo de distinguirlos y se supone que esta convención apoyaba la protección de esas personas, que si tú veías a una persona con ese rango o con esas distintivas en su uniforme, no te incitaba a no atacarlos. Pero después, en otras guerras que hubieron, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, se menciona que muchos de los países que estaban en contra de la alianza usualmente tendían a dispararles a estos cuerpos médicos con la intención de que no pudieran rescatar a los soldados que estaban heridos. Vamos a la siguiente. Ahora, llegamos a las Naciones Unidas. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre organización internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que propusieron. Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. Esto refiriéndose a las dos guerras mundiales que habían pasado. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a la siguiente. Muy bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. Bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo y en el artículo primero, la declaración proclama sin lugar a equivocaciones los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres de miedo y miseria. Se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Esa fue una declaración que se dio que se centró en el acta por el presidente, alguna vez presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos, que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a ver los derechos humanos frente a la pandemia. Bueno, vamos a revisar más que nada los cambios que han existido en base a los derechos humanos frente a las situaciones del COVID-19. Y uno fue el derecho a la salud. Un cambio importante fue que muchas personas se encontraban, no tienen acceso más que nada a servicios de salud. Lo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue garantizarle el acceso a la salud a todas estas personas que no contaban con uno. Después tenemos el acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen el derecho de poder estar informadas acerca de todas las características o situaciones que se viven frente al virus del COVID-19.
Es por eso que se obliga más que nada a los gobiernos a tener canales de información en la mayoría de los medios donde estén constantemente pasando información gratuita del COVID-19, como cuáles, a los canales de televisión, programas de radio, páginas de internet donde tú puedes verificar actualizaciones sobre el virus, si ha salido un síntoma nuevo, variaciones de la vacuna, medidas que tengas que tomar, todo ese tipo de cosas están señaladas en portales de internet, en estaciones de radio, en todos estos lugares para poder garantizar los derechos humanos. Ahora, también los derechos del trabajo y los derechos laborales. Las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia. Es por eso que los estados deben garantizar el acceso a la seguridad social, incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica. Y de todas las personas que no pueden ejercer su trabajo debido al virus, esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por el Estado. Ahora, vamos a ver. Y con esto hemos acabado la presentación. Nada más déjenme verificar si tenemos todavía tiempo para, si es posible, mostrarles un video rápido. Bueno, al parecer ya me extendí un poquito del tiempo con la clase. Una disculpa, pero pues de igual manera añadiré allá el documento, el video que tenía preparado para que puedan revisarlo en algún momento si tienen el interés. Pero por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y espero que la clase haya cumplido las expectativas. Muchas gracias.